José, cualquiera. No, doc, todo bien. Ok, bueno, entonces, hoy vamos a empezar con unos temas nuevos, ¿sí? Son temas que, pues realmente son nuevos dentro del campo de la medicina, entre comillas. Ya se han hecho, pero para nosotros son temas diferentes a lo que hemos estado viendo en el transcurso del semestre, ¿sí? Que es análisis de decisión y evaluación económica, ¿sí? Tenemos que ver estos temas porque en cierta manera sí están implicados, hay muchas cosas implicadas en la práctica clínica diaria, ¿sí? Ya que, pues, como le digo, ahorita la doctora nos va a hablar de cómo, cuáles son los costos realmente de una atención médica, ¿sí? Que nosotros no lo vemos realmente como clínicos, nosotros damos nuestra paso de visita, vemos al paciente, vemos qué tiene, qué le hacen, qué diagnóstico le hacemos, qué tal, y esas cosas, pero no vemos realmente todo lo que implica todo esa atención médica, ¿sí? En un solo paciente. Y obviamente que en el hospital no nomás tenemos un solo paciente, tenemos muchos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver todo ese rollo. Y análisis de decisión es otra técnica, son dos técnicas, tanto análisis de decisión como análisis de evaluación económica, son técnicas, que ahorita vamos a ver que son técnicas cuantitativas, que nos van a ayudar a cierta manera a tomar ciertas decisiones cuando tenemos, pues, dudas de cómo le voy a manejar o cómo le va a ir a mi paciente, si le va a ir bien, o mismo paciente puede tener dudas, qué tratamiento es el que va a elegir para mejorar o, pues, más o menos tener una buena calidad de vida. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a presentarles la presentación, válgase la redundancia. ¿Sí? ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno. Vamos a ver primero análisis de decisión. O sea, normalmente nosotros consumimos muchísima información y con mucha poca eficiencia, principalmente en los casos que son complejos, ¿sí? En un caso complejo es muy difícil. En un caso sencillo, pues no sé, pero pues es más fácil, ¿no? O sea, de, no sé, una gripa, una cosa de ese tipo, pues sí, podemos darle tratamiento y no hay ningún problema, una diarrea, todas cosas. Pero ya en casos complejos, eh, llámese de especialidad o llámese de alguna otra patología y otro órgano importante, por ejemplo, el cardiovascular, el neurológico, es más difícil hacer eso. En esos casos, la regla es hacer una decisión explícita y sencilla. Puede ofrecer resultados más certeros y reproducibles que los obtenidos a través de un proceso intuitivo. O sea, es lo que se dice, que haciendo una decisión podemos tener muchas más cosas para poder decidir qué es lo que le conviene más a mi paciente. Por definición, Laura Moreno, ¿sí?, en su libro de epidemiología clínica, refiere que el análisis de decisión es una técnica cuantitativa para contrastar el valor relativo de diferentes alternativas de acción, en especial cuando existen múltiples objetivos y diferentes resultados esperables que pueden ser conflictivos. ¿Sí? Entonces, pueden ser conflictivos tanto para el médico como para los pacientes. Entonces, a veces se prefiere hacer este tipo de técnicas, ¿sí?, que ahorita vamos a ver sus pros y los contras, para poder exactamente tener ese punto objetivo para tomar la mejor decisión, tanto el paciente como su médico. Sackett, el padre de la medicina, de la medicina basada en evidencias, ¿sí?, la define como una estrategia que puede utilizarse para tomar decisiones diagnósticas
y terapéuticas, todos los cursos de acción son relevantes y sus consecuencias son proyectadas y abordadas con el objeto de identificar si existe aquel curso de acción que más le sirve al paciente. O sea, más o menos quiere decir, viene siendo lo mismo, con otras palabras, ¿sí? Entonces, el análisis de decisión sirve para exactamente ver todo el panorama completo, ¿sí? De un paciente, qué es lo que le puede pasar si tomamos una decisión o tomamos otra, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Qué complicaciones puede traer? ¿Sí? O también, no nomás irnos al lado negativo, sino también al lado positivo. ¿Qué beneficios le puedo otorgar al paciente si tomo una u otra decisión? El análisis de decisión, generalmente, igual que cuando vamos a hablar de análisis de evaluación económica, pues no lo hicimos los médicos, lo hicieron, originalmente se desarrolló en escuelas de negocios, ¿sí? Y por primera vez se utilizó, esa es historia, ¿sí? En 1967, en pacientes que tenían una patología oncológica, ¿sí? Que tenían cáncer de la boca, sin metástasis palpables en el cuello. Entonces ahí era la problemática de hacer cirugía radical o nada más retirar el tumor que se encontraba en la boca. Ya sea en la boca, quiere hablar de mejillas, quiere hablar de lengua, o sea, son tumores epidermoides que se encuentran en la boca. Porque antes de eso, la cirugía radical era hacer una cirugía de comando. La cirugía de comando era hacer una hemiglosectomía, hemimandibulectomía y hemimaxilectomía, o sea, quitar casi la mitad de toda la boca, tanto huesos como tejidos. Y obviamente, bueno, hacer reparaciones, todas esas cosas, y poner prótesis, ¿sí? Y ahí se utilizaba esas cosas. ¿Y qué pasó? Pues que vieron que en pacientes que no tenían metástasis de la boca, pues había ya algunas alternativas, por ejemplo, la cirugía del tumorcito y como eran tumores epidermoides, acuérdense que en la boca tenemos epitelio estratificado no queratinizado, ¿sí? Son sensibles a la radioterapia. Es, como dije, ya está indicado donde hay conflicto, al tratar de seleccionar también múltiples opciones, cada una con diferentes resultados, ¿sí? En estas condiciones es útil porque la mente tiene limitaciones para procesar muchos datos de manera simultánea. Además, permite evaluar el efecto de la incertidumbre. ¿Saben qué es la incertidumbre? ¿La duda? ¿Alguien? Puede ser una duda. ¿Qué más? El conocimiento faltante. Puede ser que no tenga yo los conocimientos exactamente, puede ser que no tenga yo los conocimientos adecuados o alguna cosa de ese tipo. Puede ser, no sé qué va a pasar, o sea, no lo sé. No estoy viéndolo como tal, pero bueno, sí. Normalmente la incertidumbre es una falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo. Ahí está diciendo mi compañera de la duda. Especialmente cuando crea inquietud. Los médicos normalmente sí experimentamos dudas. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente si será efectivo lo que le estoy dando a mi paciente o no. ¿Sí? Si es un caso complejo. Bueno, pero no solamente también los médicos, sino también el que se ve afectado también es el paciente. Porque pues, ellos, esto influye mucho en los pacientes, ya que pues ellos viven la enfermedad como un interrogante sobre qué va a pasar, qué va a haber después, ¿sí? Me voy a curar, o ya
lo más peor es me voy a morir, ¿sí? Exactamente, esa incertidumbre es la que puede también darle a nuestros pacientes. Por eso, aquí en ese análisis de decisión se va a tomar tanto la intervención del médico como la intervención del paciente. Ya dijimos que es un método explícito, ¿sí? Es cuantitativo y sigue siendo una herramienta auxiliar para el clínico. Desventajas, pues dijimos, como todo, es una sola herramienta. Dice Weisen en el 2003 que el médico retiene toda su responsabilidad en las decisiones que toma por cada caso, pues exactamente sí. Pero eso sí no solo podemos quitar que los médicos tenemos la responsabilidad en lo que se decide en cada paciente, ¿sí? Los cálculos que se hacen son los casos necesarios pueden consumir mucho tiempo y no todos los clínicos pues, pueden tener el conocimiento ni el software especializado para hacerlo, dice Cassier en 1987. Obviamente que, pues bueno, pues porque realmente la práctica clínica, pues sí, se ve rebasada, ¿sí? En tiempo porque tenemos muchos pacientes hospitalizados y ahorita con lo de la pandemia, pues estuvo peor, ¿sí? Obviamente que también el lenguaje y las técnicas pues, son difíciles de comprender para el clínico y los modelos que se presentan pueden resultar difíciles también de comprender los modelos porque son modelos de tipo de, pues, diferentes a lo que hemos visto, ¿no? Modelos gráficos diferentes. Dice que el clínico se siente tranquilo al usar información que se obtiene en publicaciones y progresa en forma teórica. Eso lo hemos visto mucho y ustedes lo van a ver mucho en la clínica. Y eso generalmente no tanto por los médicos jóvenes, sino por los médicos que tienen más años trabajando en clínica, como que no se informan mucho con las publicaciones que todas esas cosas pasan, entonces se sienten tranquilos, ¿sí? Dice que todo análisis supone simplificar un problema complejo, ¿sí? Si el clínico decide eliminar ese análisis, las alternativas de acción o las consecuencias que va a haber, que eran importantes, los resultados serán irrelevantes. Y el resultado final depende fuertemente de cómo se terminen las utilidades. Estos pueden variar, depende de quién está haciendo las utilidades, ¿sí? Pueden ser con el método usado para obtenerlas, de un país a otro, entre grupos de edad, situaciones sociales específicas, o las del mismo paciente, ¿sí? Que el paciente nos diga realmente qué es lo para él va a ser más útil. ¿Qué preguntas tenemos que hacer para resolver? Antes de plantear el análisis, bueno, delimitar el problema con precisión. ¿Sí? Es la parte inicial, que debe ser claro y explícito, como dijimos. Debe incluir toda la información para distinguirlo de otras similares, ¿sí? Que pueden tener diferentes soluciones y diferentes consecuencias. Identificar todas las alternativas de acción y todas las consecuencias relevantes, ¿sí? Constituye la parte importante del análisis. Para que esto se lleve a cabo, debe consistir en un conflicto, dijimos, ¿sí? En donde, en un punto que no se sabe cuál de dos o más alternativas va a escogerse. Entre las consecuencias pueden estudiarse los efectos mismos del tratamiento, que serán curación, mejoría, falla, efectos adversos o hasta la muerte. Y, como le dije, va implícito también, lo que vamos a ver, cuando hablemos de evaluación económica, también los costos de cada alternativa. Identificar el punto de vista del análisis será desde la perspectiva del paciente o será del sistema de salud que paga la atención o desde el punto de vista de la sociedad. ¿Sí? ¿Dónde voy a obtener dónde se va a obtener esta información? Obviamente que se va a obtener pues, de lo que ya está publicado, ¿sí? Teniendo la mejor evidencia posible, que es la medicina basada en evidencias, ¿sí? Ustedes ya saben buscar tal información, ya lo hicimos todo ese semestre, ¿sí? Y ya sabemos quién tiene la mejor jerarquía de información en estudios primarios y en estudios secundarios, ¿sí?
¿Con qué técnica hacer el análisis? Bueno, ahí va la situación que no entendemos. Esto es nuevo. Hay tres técnicas importantes para hacer la decisión. Una es el árbol bayesiano, lo otro es el proceso de Markov y otros serían las redes neuronales. El árbol bayesiano, ¿sí? Es más o menos así. Se parte de un problema, ¿sí? Un conflicto, ¿sí? Se hacen ciertos nodos de acción y posteriormente los nodos probabilísticos. Otros vamos a ver porque ese es el más utilizado. Pero también hay otro que se llama proceso de Markov, que también parte también de un nodo de decisión, un nodo probabilístico y un nodo de desenlace, que sería el triangulito. ¿Sí? Aquí sería el nodo de desenlace, ese es el proceso de Markov. Viene del sano, de la muerte, ¿sí? Si es enfermo o no enfermo, o sea, son varias situaciones. Y el otro, que son las redes neuronales, ¿sí? Es un poquito más complejo, tiene muchas más conexiones. ¿Saben cómo es una neurona, no? Una neurona está conectada por todas las conexiones que tiene la neurona a nivel de sus axones, ¿sí? Y esa sería otra. Pueden encontrar en algunos artículos de análisis de decisión que, como también dijo la doctora en el grupo pasado, que realmente los artículos, como son temas medio nuevos, no hay tantos artículos como tales, ¿sí? Pero los que hay, pueden utilizar cualquiera de estos tres técnicas para hacer una decisión, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar el árbol bayesiano y le vamos a dar un ejemplo. Después de seguir, pues es delimitar el problema, identificar alternativas de acción, asignar probabilidades, asignar utilidades, estimar la utilidad esperada, tomar la decisión y realizar el análisis de sensibilidad. Ok. ¿Cómo delimito el problema? Bueno, pero tengo que delimitarlo bien específicamente y clarificarlo y explícitamente la situación que deseo afrontar. ¿Sí? Debo de reunir toda la información necesaria para distinguir el problema, como dije, en cuestión, para diferenciarlo de otros que pueden tener soluciones o consecuencias distintas. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo de un caso clínico, ¿sí? De un varón de 58 años de edad que hace 12 meses sufrió infarto de miocardio, no complicado, y desde entonces tiene angina de esfuerzo. No presenta ninguna otra normalidad cardiovascular. Pero hace 7 semanas inició dolor lumbar que ha progresado con irradiación a la pierna derecha por debajo del hueco popliteo. Tiene anestesia del primer ortejo y de la cara lateral de la pierna. Y además se nota debilidad en la flexión del dorso del pie. Acude con su médico, el cual le indica días de reposo, analgésicos antiinflamatorios, incluso, dice, le inyectó una enzima con el fin de evitar una intervención quirúrgica riesgosa. Esta molestia dificulta la rehabilitación del enfermo y a pesar de todos los esfuerzos, el individuo continúa con la misma sintomatología. ¿En qué están pensando? Clínicamente, ¿qué piensan? ¿Qué tiene mi paciente? ¿O qué tiene el paciente? Pues dolor en la pierna, ¿no? Sí, pero ¿dónde está? ¿Qué sistema es el que está alterado? El sistema nervioso, a lo mejor una desmielinización, algo así. Un sistema nervioso, perfecto. ¿Y cómo lo puedo estudiar, hija? ¿Podría ser un problema a nivel de nervio ciático? Podría ser, exactamente.
¿Y cómo lo estudio? ¿Cómo dictamino qué es? O sea, con el método diagnóstico, doctor. ¿Sí? ¿Cómo lo Sí. diagnosticas? O sea, si es problema en los nervios, podría ser una electromiografía. Sí, podría ser una electromiografía, exactamente. Sí, está afectada. Tiene afectación en L2 y L4. Pero ¿cómo le hago antes para ver si hay algo que está haciendo ahí, compresión o está haciéndole alguna lesión? Con una radiografía. Una radiografía o lo más específico, ¿verdad? Pues ya le puedo hacer, si fueras ortopedista, pues dirías, háganle una resonancia magnética, ¿no? Se lo den la resonancia magnética y se demuestra que tiene una hernia de disco, perdón, entre L4 y L5, ¿sí? Y el estudio que me pidió mi compañera, ¿sí? El estudio electromiográfico me dice que del segmento inferior es compatible con la compresión radicular del segmento afectado. ¿Sí? Exactamente. ¿Y qué le hago? Pues ya después podría ser la intervención quirúrgica y el tratamiento sintomático, doctor. Entonces, un paciente con un riesgo cardiovascular elevado, ¿sí? ¿Tú lo operarías, Ida? No, doctor. Pues ahí viene la incertidumbre, ¿verdad? Ahí viene la incertidumbre. No sé qué le va a pasar, si lo opero o no lo opero, ¿sí? ¿O no? No sé. Entonces, en esta circunstancia, ¿pudiera hacer un análisis de decisión? Yo pienso que sí. Yo también, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Ya dijimos, identificar la parte medular, ¿sí? Los posibles caminos a partir de un punto, ¿sí? Nuevamente, dijimos que el árbol bayesiano se va a definir por símbolos y líneas de conexión entre ellos. Se utilizan, ¿cómo se llama? Formas cuadradas para llamar los nodos de decisión o alternativas de acción y círculos para los nodos de probabilidad o consecuencias, ¿sí? Que serían así. Ese es el nodo de decisión, que es cuadrado, y el nodo de probabilidad o consecuencia, ¿sí? Este nodo de decisión o de acción, y nodo de probabilidad o consecuencia es redondo. Entonces, formulemos nuestro problema con precisión. ¿Qué tenemos como problema? Si se opera o no al paciente, doctor. No, Una hernia el de, problema del paciente. El problema real de mi paciente, que tiene una ¿qué? hernia de disco. Tiene una compresión por una hernia de disco, ¿sí? ¿Con qué antecedente? Con el infarto agudo del miocardio. Y hace 2 meses, o sea, que su riesgo quirúrgico cardiovascular es elevado, ¿sí? Entonces, tengo aquí, ¿verdad? Tengo una compresión radicular que tiene indicación quirúrgica, como ustedes lo dijeron, pero mi riesgo quirúrgico es elevado. Y entonces identifico mis alternativas de acción y dijimos que era, ¿se opera o no se opera? ¿Eh? Entonces ahí tengo ya mi inicio de mi árbol de decisión, ¿sí?
¿Y ahora qué me falta? Evaluar los beneficios. No. Identificar las consecuencias de esas alternativas de acción o los nodos probabilísticos de esas alternativas de acción. ¿Sí? ¿Qué pasa si se opera? ¿Qué le puede pasar? Puede haber dos lados, uno y otro. Pues se puede morir, doctor. Se puede sobrevivir y se puede fallecer exactamente, ¿no? ¿Sí? Pues sí, esas son las consecuencias que puede traer. ¿Sí? Y si no se opera, Pues disminuye la calidad de vida, se muere o no sé cuál otra no, opción hay. tal vez no creo que se muera tan fácilmente porque está controlado de su corazón, ¿eh? O sea, lo está viendo el cardiólogo y tanto rollo. Pero el problema de la radiculopatía, esa sí todavía la tiene. Entonces, ¿puede tener una curación espontánea? Pues sí. A lo mejor ya no afecta tanto el nervio. Puede ser que con rehabilitación, con el reposo, mejore su hernia de disco. Puede tener una mejoría parcial o sigue igual. ¿Sí? Ahora, si sobrevive, pues también puede tener una resolución completa, sí. Pero también puede haber una mejoría parcial o puede seguir igual. ¿Sí? Nadie te va a asegurar que es efectiva todo eso. Exactamente. ¿Ok? Entonces ya vieron cómo hago desde un problema complejo, ¿sí? Hago mis nodos de acción, o, ¿sí? O mis nodos de decisión y mis nodos probabilísticos, ¿verdad? Ya están muy redondos, pero bueno, yo no me quedaba en aquí, pero más o menos por ahí. Pónganle que son redondos. Ahora viene el asignar probabilidades, ¿sí? En este implica la búsqueda de información que tenga la mayor validez y confiabilidad para estimar la probabilidad con que ocurren las distintas consecuencias identificadas. Tomar en cuenta los niveles de evidencia proporcionados por los datos consultados, ¿sí? Y la suma de probabilidades de cada nodo debe ser igual a la unidad, a 1. ¿Sí? Entonces ya busqué, debe anotarse el porcentaje de cada nodo de probabilidad. Recordar que cada una de las probabilidades de sucesos frecuentes debe sumar 1. ¿Ok? Dije, bueno, sobrevive me encontré en la literatura que sobrevive en el punto 87, ¿sí? Que sería el 87%. Si sobrevive el 87% de 100, ¿cuánto me faltaría? ¿Cuánto faltaría para que se murieran? ¿Cuántos se mueren? El punto 13, Exactamente, ¿verdad? Para que sea el 1. ¿Ya vieron? ¿Sí? Ahora, si no se opera, pues encontré que más o menos el 50%, la curación espontánea, mejoría parcial el 30%, y si mejoría sería el 20%. Siguiendo el 1. Si se opera y sobrevive, me encontré que la reducción completa es del 75%, la mejoría parcial viene siendo pues, un poquito menos, el 15%, y seguir con síntomas persistentes es el 10%. ¿Sí? Claro, lo pongo en decimales para que yo haga mis cálculos ahorita, ¿sí? Pero si yo lo multiplico por 100, me sale en porcentaje. ¿Ok? Y eso lo encontré en la mejor evidencia posible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya tengo
todo conjuntado, mi árbol de decisión, con mi información, con mis nodos de acción, con mis nodos de probabilidad, ¿sí? O consecuencias, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué punto seguía? Estimar la probabilidad que ocurra cada consecuencia, ¿sí? ¿Cómo le hago? Pues se Este, convierte en porcentaje, ¿no? ajá, lo multiplico por este y me va a dar un porcentaje real, ¿sí? 0.87 por 0.65 es igual a 0.65. El otro, 0.13. El otro, 0.09. ¿Por qué? Porque aquí viene, este es el que viene todo, la probabilidad, ¿sí? Se multiplica por este y me termina dando una probabilidad exacta. Obviamente, si fallece, no lo multiplico por nadie, sigue siendo 0.13. La curación espontánea igual, 0.50, 0.30 y 0.20. Esa sería estimar la probabilidad de que ocurra cada consecuencia. ¿Qué ocurra? ¿Sí? ¿Ok? Y después le tengo que asignar utilidades. No todas las consecuencias tienen el mismo valor para el paciente o para el médico. Se busca cuantificar las preferencias. Suelen emplearse valores de 0 a 1 para los desenlaces extremos. O sea, 0 sería la muerte, que no tengo una utilidad, y 1 sería mi curación total. ¿Sí? Pero en medio puede haber intermedios para otros resultados. Y estos puntos pueden considerarse estimaciones de calidad de vida, ¿sí? Que ahorita también lo vamos a ver cuando veamos evaluación económica. O sea, puedes tomarlos como exactamente eso. Entonces, yo le pregunto al paciente o le preguntamos, nosotros vemos y dijimos, bueno, usted, a ver, señor, si usted tiene, se opera, sobrevive, tiene una relación completa, ¿sí? Y su porcentaje es del 65%, ¿sí? ¿Qué utilidad le daría? No, pues yo le doy 1, ¿sí? Si es mejoría parcial, ¿cuánto le daría? Ah, no, pues 0.9. Es un decir, ¿eh? O sea, esto se puede cambiar. Sismos persistentes, ahí sí ya, 1.5. Y si fallece, ¿qué utilidad tendría para el paciente? 0. Exacto. Y el otro, pues más o menos igual. O sea, para irnos de broncas. ¿Sale? Le pregunté y me dijo, es igual que el otro. Ah, bueno, sale pues. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estimar la utilidad esperada. Esa es la etapa que se calcula la probabilidad de que ocurriera cada proceso en toda rama del árbol. Para ello se multiplica de derecha a izquierda la probabilidad de cada nodo por la previa y se suman al llegar al nodo de decisión. ¿Sí? Aquí como que me faltó un poquito hacerlo un poco más explícito, pero bueno. Voy a multiplicar de derecha a izquierda la utilidad con la probabilidad que me había salido de cada nodo probabilístico. ¿Sí? Obviamente, 6.665, pues sale 0.650. ¿Sí? Este pues sale 117.045. Y si fallece, pues dijimos que nomás no hay nada de utilidad. Este sería puntos 500, puntos 270 y puntos 100. Ok, esa sería la utilidad esperada. Aquí vemos una situación que nos hicieron comentarlo otra vez, de que si vemos de aquí, este es mucho mayor que este. Este número es mayor que este.
Pero todavía no tomamos la decisión, porque ¿qué tenemos que hacer? Cada de estos nodos de probabilidad se suman para llegar al nodo de decisión. ¿Sí? O sea que tengo que sumar este, más este, más este, más este, para llegar al nodo de decisión. ¿Sí? Igual que estos. Suma este, más este, más este, para llegar al nodo de decisión. ¿Ok? Porque aquí si lo vemos de esta forma, aquí pues sería mejor operarlo porque pues tiene mejor resolución. ¿Sí? Que esta, ¿verdad? Que sería 500. Si lo dejo curar espontáneamente. Pero tengo que hacer la suma. Entonces hago la suma de todos esos nodos probabilísticos hasta llegar al nodo de decisión y me sale que el nodo de decisión es de 0.812. Y si hago lo mismo con el que no se opera, ¿sí? El resultado es 0.870. Y luego, por último, debe tomar la decisión. Al comparar los valores de la utilidad esperada para cada nodo de decisión, se elegirá el más alto como la mejor opción para el caso. Aquí, ¿cuál sería? Que se realice la intervención quirúrgica, ¿no, doctor? No, ahí está, míralo. Velo. Es que Puede no ser se más opere. alto. Ajá. ¿Perdón? Que no se opere, porque sale 0.87 y en el otro 0.81. Uh-huh. Para el ejemplo, que logrará mejores resultados si no se opera el enfermo. Es posible esperar algunos meses. La probabilidad de que el individuo mejore espontáneamente es muy alta, casi el 50%, si no le haces nada. Puedes seguir con datos sintomáticos, sí, pero si yo me espero unos meses, ¿qué creen que puede cambiar? O sea, espero 6 ¿Cómo, meses. doctor? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Si yo me espero unos meses y todavía sigue con sintomatología el paciente, ¿sí? ¿Qué creen que puede cambiar? ¿Qué aspectos importantes puede cambiar en el paciente? Pues podría ser que su riesgo cardiovascular ya esté un poco más controlado, doctor. Exactamente, ¿verdad? Sí, no es lo mismo tener un infarto de agudo miocardio 2 meses que después de 6 meses o un año, ¿sí? El riesgo cardiovascular es diferente, ¿sí? Entonces ya en condiciones diferentes, puedo volver a hacer otro análisis de decisión con el mismo paciente y a lo mejor en este análisis sí me sale mayor el nodo de decisión de que se opere. ¿Sí me entienden? Puede pasar. Y para eso te digo, realmente exactamente, realizar el análisis de sensibilidad. ¿Qué consiste? Pues hacer de nuevo, ¿sí? Modificando las condiciones del análisis, las probabilidades de sobrevida, otro desenlace, o diferentes cosas, o diferentes técnicas, o sea, todo ese tipo. Pero también para ello puede emplearse, como dijo la autora, los valores obtenidos de otras fuentes consultadas o los límites de los inferior o superior de los intervalos de confianza reportados. ¿Se acuerdan que eso lo vimos durante todo el semestre? ¿Sí? Que esos intervalos de confianza nos daban exactamente cierta confianza de que se hiciera bien lo que se está haciendo. ¿Sí? Las probabilidades eran casi mínimas de que yo tuviera algún dato malo. ¿Sí? Y obviamente el interés radica en observar el efecto de las utilidades esperadas. ¿Sí? A lo mejor, te digo, me puede esperar y a lo mejor
hago ese análisis de sensibilidad en unos meses más y con diferentes utilidades, con diferentes situaciones, y pudiera ser que a lo mejor, si a los pacientes que les fue mal, pudieran entrar dentro del ramo quirúrgico, ortopédico, y entrar a una cirugía y tener la utilidad esperada. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas? No, doctor, creo que no. No, doctor, todo bien. Solo, doctor, la parte de la utilidad, ¿es una utilidad que nosotros estimamos o que ya está dada? No. La utilidad la estima tanto el médico o el paciente. O sea, por ejemplo, tú le puedes preguntar a tu paciente, para él, ¿qué es lo mejor para él? Pues para él, pues ya para todos va a ser que yo me cure, ¿no? No. ¿Sí? Y si no tengo ninguna utilidad, pues le doy el 0. Pero, por ejemplo, si yo tengo mejoría parcial, yo puedo decir a lo mejor, pues, ¿sabe qué? Pues el 1, pues mejoría parcial, pues yo le doy un 5, un 6. No mejoría, pues le doy un 3, un 2, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Sí, Y ok. con eso se hace el árbol de decisión, con esa utilidad que tú estás dando. Las puedes dar tú o puedes dar desde el paciente. O pueden hacer un consenso entre médicos y tener a estar de acuerdo en esas utilidades. Ok, muy bien, doctor, sí. Gracias. ¿No de qué? Y en ese sentido es que también se hace el análisis de sensibilidad, porque pues todos los pacientes son distintos, tienen estadios de la enfermedad distintos y también tienen una perspectiva distinta en cuanto al resultado con la operación o sin la operación. Entonces, suelen cambiar a veces los nodos terminales que se representan mediante triángulos al finalizar el árbol de decisiones, dependiendo la utilidad que le asigna cada paciente a las diferentes probabilidades que tú le vas a explicar basándote en la evidencia. Entonces, principalmente si son asignadas por los pacientes. Incluso hay ocasiones en las que el primer análisis se hace con la opinión del paciente y viene un segundo análisis de sensibilidad con la utilidad que le asigna la persona que está a cargo de ese paciente, es decir, su cuidador. ¿Qué tan útil es para él que tenga una recuperación espontánea? ¿Qué tan útil es para él que sí se someta a una cirugía y pueda obtener cualquiera de los resultados que ya analizaron? ¿De acuerdo? Puede ser cuidador, llámese pariente, llámese esposa, llámese enfermera que lo está cuidando el viejito. O sea, exactamente lo que dije la doctora, se puede hacer. Exactamente. Es Sí. análisis de sensibilidad para ver qué se modifica, qué todo ese rollo, y con todo eso tomar la decisión mejor. No solo con un solo análisis, sino con todo. ¿Ok? Bueno. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que quieran ustedes comentar? No, doctor, No, doctora, creo que no. Perfecto. Bueno, este tema es un poquito más extenso en de análisis de decisiones, pero este que vamos a revisar a continuación es más corto. Como les decía el doctor al inicio de la clase, estos dos temas son lo más reciente en la medicina basada en evidencia. De hecho, hasta ahorita han podido poco a poco ir construyendo todos los requisitos que les hemos pedido en su trabajo final. Su artículo primario, su revisión sistemática, su guía de práctica clínica, aunque quizá por ahí les costó mucho más trabajo, pues encontrar una guía de práctica clínica en ciertas patologías que aún no se han descrito como tal, algún tipo de esta investigación. Pero lo que son análisis de decisiones y evaluaciones económicas, todavía hay menos información, porque son temas más recientes. Es muy difícil que ustedes lo encuentren, porque
pues se requiere de habilidades distintas a lo que hemos estado trabajando. Y habitualmente es un grupo de expertos o de profesionales de la salud que lleva a cabo este tipo de investigaciones y que también requieren otro tipo de capacitación o de experiencia. En análisis de decisiones, pues ya más o menos ustedes vieron cuáles son los puntos o los pasos a seguir. Y en evaluaciones económicas, pues es a veces distinto, más bien difícil entender los tipos de análisis por los cuales se deben de someter los programas de salud para los cuales pues vamos a invertir cierto dinero público. Entonces, este tema ya es más corto. ¿Por qué? Porque como tal no revisamos la estadística, esta estadística que generan estas investigaciones. Muchas veces también es hecha por economistas, no tanto por médicos, por personal administrativo que está capacitado en otras áreas. Y pues únicamente nos reportan los resultados y es como nosotros tomamos la decisión más adecuada para el problema de salud que queremos resolver. Entonces vamos a revisar los conceptos básicos que definen a una evaluación económica. En términos generales es parecido a lo que vieron ya con el doctor Gerardo, es una técnica cuantitativa que principalmente fue desarrollada por economistas para evaluar distintos programas que generalmente son de financiamiento público. Posteriormente ya se le dio su aplicabilidad a la clínica y este tipo de evaluación nos permite hacer un análisis comparativo de ciertos cursos alternativos de acción en términos de sus costos y consecuencias. Y su principal resultado se expresa en algo llamado razón incremental de costo-efectividad, que más adelante vamos a ver cómo se calcula y por qué esta medida es útil para seleccionar el programa de salud que más efectividad nos va a arrojar en la comunidad que se va a implementar. Obviamente respondiendo a las demandas para el cual es formulado. Entonces, como ustedes saben, nuestra comunidad tiene necesidades infinitas, pero nuestro sistema de salud tiene recursos limitados, ¿no? Hay desabasto en medicamentos, hay pocas camas para hospitalización, incluso hay pocos o también desabasto de varios insumos que se requieren en intervenciones quirúrgicas, poco personal médico, llámese, pues sí, médico, enfermeros, camilleros que puedan dar una atención integral y de calidad al paciente. Entonces, por eso es conveniente priorizar los problemas de salud que requieren mayor gasto económico y realizar evaluaciones económicas de los programas e intervenciones de salud que se pretenden implementar. Entonces, las evaluaciones económicas evalúan, como su nombre lo dice, 3 principales costos en los programas de salud o las intervenciones que desean implementar. Evalúan los costos directos de esa intervención, los costos indirectos de esa intervención y también los costos intangibles de esa intervención que se está evaluando. Entonces, dentro de los costos directos se incluyen los bienes, servicios y otros recursos que se consumen durante la provisión de una atención en salud, es decir, todo lo relacionado con la enfermedad para la cual se desea proponer ese programa de salud. Entonces, entran en esta categoría costos médicos, es decir, honorarios de los médicos, enfermeros, camilleros y costos no médicos. Ejemplo, pues aquellos servicios de lavandería, aquellos servicios de alimentación para pacientes hospitalizados principalmente y también alimentación al personal de salud. Esas evaluaciones dentro de los costos directos tenemos, por ejemplo, si queremos evaluar el costo de alguna intervención en particular, pues todos los insumos que se ocupan, es decir, en una curación, pues cuántas gasas se van a requerir y cuáles son sus costos, si se requiere una sutura, si se requiere alguna solución, cuál va a ser el honorario del médico o la enfermera que va a apoyar en el procedimiento, etc. ¿De acuerdo? Dentro de los costos indirectos, estos se asocian con el impacto que sufre el paciente a consecuencia del tiempo de estar enfermo.
Entonces van relacionados con las pérdidas en la productividad que genera el paciente enfermo. Es decir, los costes que le genera a el gobierno y al seguro social o al tipo de seguro médico que tiene en cuanto a morbilidad. Si tiene alguna enfermedad crónica, cuáles son las citas periódicas a las cuales va a asistir y qué gastos se generan dentro de esas citas. Cuáles son los gastos que se van a generar en el tratamiento que va a recibir de forma crónica. Dentro también de estos costos indirectos, las pérdidas en la función laboral, es decir, las incapacidades e incluso los costes de mortalidad que también deben cubrir cierto porcentaje del financiamiento público. Dentro también de estos costes indirectos incluso se evalúa el dinero que gasta el paciente para trasladarse de su casa al hospital donde va a recibir la atención médica y los costes que le genera también la pérdida de la función de productividad del cuidador o la persona que lo va a acompañar. Como ya lo mencionamos anteriormente, es importante saber la opinión de la persona que va a estar a cargo o acompaña al paciente enfermo, porque también genera un costo el hecho de que no cumpla con sus funciones habituales o laborales por acompañar al paciente. Por otra parte, en la evaluación económica también se consideran los costos intangibles. Estos se asocian con dolor, sufrimiento, ansiedad o pérdida de prestigio social que pueden ocurrir como consecuencia de la enfermedad. Ejemplo de esto, las pérdidas, las sanciones sociales, porque creo que eso sería el término, que genera o ejerce la sociedad frente a enfermedades como VIH, ¿no? El impacto o aquel consecuencia en el prestigio social que incluso afecta de manera laboral a este tipo de pacientes. Ahora lo que vimos en la pandemia, el hecho de estar encerrados o la incertidumbre de padecer la enfermedad o que algún familiar la tenga, los niveles tan altos de ansiedad y estrés que se produjeron, que también forman parte de estos costos intangibles como consecuencia de una enfermedad pandémica. Por otro lado, bueno, estos tres son los costes que toma en cuenta una evaluación económica para generar el análisis. Pero de acuerdo a el tipo de enfoque, podemos clasificar a una evaluación económica como evaluación económica de microcosteo, cuando su enfoque es hacia una intervención en particular, es decir, se enumera y costea cada recurso que se consume. Por ejemplo, si en el hospital queremos innovar y proponer una nueva opción de intervención quirúrgica, cuáles son los gastos en cada recurso consumido con esta intervención, como ya les había mencionado. ¿Se van a gastar gasas? ¿Cuántas gasas? ¿Jeringas? ¿Cuántas jeringas? Desde esos recursos hasta recursos más grandes como la cama, las lámparas, la renta del quirófano y obviamente todo el personal médico que participa en esa intervención en particular. Por otro lado, también podemos clasificar a las evaluaciones económicas de acuerdo a un enfoque de macrocosteo. En este caso, se estiman los costos de un evento asignado, pero a promedio nacional. Ya en términos generales, ¿cuánto le cuesta a la economía pública costear un día de estancia hospitalaria o bien la visita médica consecutiva, principalmente para enfermedades crónicas? Entonces, ya se toman en cuenta de forma general cuáles son todos los posibles programas que se ofrecen a esos pacientes, cuáles son todas las posibles intervenciones que pudiera ocupar en ese día de estancia hospitalaria y cuánto cuesta. Entonces, gracias a estos enfoques que los podemos dividir y podemos empezar a evaluar los costes directos, indirectos e intangibles de cada intervención que se va a abordar. Y una vez identificados los costes de cada programa que se desea evaluar para implementar, es que podemos comparar programas entre sí para analizar cuál le conviene al sector salud y por qué, en cuanto a costos como consecuencias. Y para generar este tipo de análisis existen 4, que son el costo-beneficio, costo-efectividad, minimización de costos y costo-utilidad. El primero y el más usado
que ustedes van a encontrar en los pocos artículos de evaluaciones económicas que existen es el costo-efectividad. Básicamente se trata de comparar entre dos o más alternativas o programas de salud que tienen resultados comunes, pero tienen una tasa de éxito y costos completamente diferentes. En la imagen podemos apreciar que existen dos alternativas o dos programas de salud que tienen un resultado en común, están destinados para la atención de pacientes con insuficiencia renal, pero obviamente tienen una tasa de éxito y un costo completamente diferentes. Estamos hablando de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Se comparan estos dos programas para determinar de forma numérica cuál es la relación entre los costos de una intervención y sus consecuencias en comparación con los costos y las consecuencias de una intervención o de una segunda intervención, ¿sí? La principal característica que define y también diferencia este tipo de análisis frente a los otros que vamos a ver es la forma en la que se evalúan las consecuencias de cada programa. Y esta evaluación de costo-efectividad, las consecuencias las mide en resultados clínicos. ¿Qué programa, a pesar de tener un resultado común y tasas de éxito y costos diferentes, le da una mejoría clínica al paciente, a diferencia de una segunda intervención o de un segundo programa con el que se va a comparar, qué tanto mejora o qué tanto disminuye la mejoría clínica del paciente? Entonces, para evaluar esas consecuencias se utiliza ciertos indicadores que habitualmente utilizamos en la práctica clínica, es decir, síntomas, datos de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esta es la gran diferencia frente a los otros análisis. ¿Por qué? Porque también existe el de costo-utilidad, que se desprende del anterior y también se utiliza con frecuencia en las evaluaciones económicas. También se evalúa o se comparan dos intervenciones o dos programas de salud y se evalúan los costos de esas dos intervenciones, pero la efectividad en este caso, en este tipo de evaluación, se mide de acuerdo a la calidad de vida que le ofrece ese programa de salud al paciente. Ya no es en datos clínicos, ahora es en años de vida ajustados por calidad, los famosos ADAC o siglas en inglés QALY, ¿no? En donde el paciente también es partícipe de este tipo de análisis porque él decide o designa la utilidad que le va a dar a su estilo de vida o a su estado de salud de cada resultado que le ofrece el programa. Es muy parecido a lo que vieron con el doctor Gerardo. El paciente le designa la utilidad que le explica el programa que se está evaluando en cuanto a su calidad de vida, y en base a eso se calculan los años de vida ajustados por calidad y obviamente tiene mayor costo-utilidad aquel programa que te ofrece más años de calidad de vida ajustados, perdón, más años de vida ajustados por calidad, ¿de acuerdo? Entonces es su principal indicador. El otro tipo de análisis costo-beneficio es de los menos utilizados. ¿Por qué? Porque es muy difícil generarlo. ¿Cuál es la gran diferencia con los anteriores? También evaluamos los costos, tanto directos, indirectos e intangibles de cada programa que se está evaluando en términos monetarios. ¿Cuánto les cuesta? Pero el beneficio no se evalúa ni en datos clínicos ni en años de vida ajustados por calidad, sino se intenta convertir esos resultados o esos beneficios también a unidades monetarias, lo que muchas veces es difícil, transformar un dato clínico a un costo o darle una evaluación monetaria a un dato clínico para que puedan ser comparados los programas de salud. Entonces, por eso muy pocas veces se utiliza, pero esa es la gran diferencia. También se transforman a unidades monetarias los posibles beneficios que ofrecen los programas de salud y pues se elige la opción con mayor beneficio global, tanto menor costo en unidades monetarias como mayor beneficio en unidades monetarias. Y por último, la minimización de costes. Este se aplica cuando se demuestra que no existe diferencia entre los efectos de las opciones que se comparan, lo cual para este tipo de análisis es suficiente
para comparar los costos y seleccionar la opción más barata. Este se hace con mucho menos frecuencia porque como ya vimos en costo-efectividad, a pesar de que los programas están destinados para un resultado común, tienen todos tasas y costos diferentes. Entonces, es casi imposible comparar dos programas de salud con la misma tasa de efectividad. Entonces, aquí únicamente se asume que podrían tener la misma efectividad, pero no se evalúa si realmente esto es una verdad. Y únicamente se van a la evaluación de los costes para elegir la más barata. Entonces, en términos generales, los 4 tipos de análisis en evaluaciones económicas evalúan los costos de cada programa de salud que se desea implementar. Y dentro de estos costos entran los que ya vimos, los costos directos, los costos indirectos y los costos intangibles en cuanto a unidades monetarias. Pero los beneficios se evalúan de forma distinta en cada análisis, lo que nos permite a nosotros diferenciar el tipo de análisis que se está haciendo. ¿Por qué? Porque en costo-efectividad los beneficios se evalúan en desenlaces clínicos. En costo-utilidad, los beneficios se evalúan en años de vida ajustados por calidad. En costo-beneficio, los beneficios se evalúan en unidades monetarias. Y en costo-minimización no se evalúan los beneficios, solo se asume que son iguales. Entonces, es muy baja la calidad que nos ofrece este tipo de análisis y casi nunca se realiza. Los resultados que me ofrece cada análisis es lo que le va a permitir al clínico elegir la opción o el programa con mayor eficacia. Entonces, para el primer tipo de análisis, yo les decía que utilizamos como medida de evaluación el RICE, que es la razón incremental de coste-efectividad. Es decir, en cada programa que se está evaluando, se hace una división para evaluar qué programa tiene mayor efectividad. Y esa división se obtiene de la diferencia del costo de la intervención que se está evaluando menos el costo de la intervención a comparar entre los beneficios en unidades clínicas o en desenlaces clínicos de la intervención que se está evaluando menos los beneficios en desenlaces clínicos de la intervención que se está comparando. Y al hacer esa diferencia y dividirla, nos da un número, ese número tiene un rango y nos permite evaluar que a pesar de tener un costo, a la larga o después de implementarlo, ese programa va a tener un mayor beneficio comunitario. Lo mismo es muy similar en costo-utilidad, también se utiliza la razón incremental de costo-utilidad y se hace exactamente lo mismo. Son rangos que nos dan la diferencia o la división entre la diferencia del costo de la intervención que se está evaluando menos el costo de la intervención que se está comparando, entre la diferencia del beneficio, pero ahora evaluado por años de vida ajustados por calidad, menos los años de vida ajustados por calidad que me da la opción a comparar. Se hace esa división, se da un número y mediante ese número se selecciona aquella intervención que nos ofrece mayores años de vida ajustados por calidad. El costo-beneficio, les decía yo que solamente es determinar la diferencia que hay en términos monetarios, en costos y mayores beneficios en cuanto a desenlaces a nivel monetario, y en costo-minimización únicamente se da por la opción más barata. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente esta es una buena tablita para que ustedes conserven y puedan evaluar y detectar las diferencias que hay entre los distintos análisis y cuando se enfrenten a una evaluación económica sepan qué tipo de análisis y cuál es el objetivo del artículo. Muy bien, ¿dudas, preguntas, chicos? No, doctora. todo bien. Perfecto. ¿Dudas en general con este tema prácticamente terminamos los temas que se encuentran en el programa de estudios? O sea, ya estamos a 2 semanas concluyendo las actividades que ya están destinadas para esta semana.
de terminar el semestre, o sea, prácticamente en 15 días vamos a estar entregando promedios. En esta semana nos vamos a dar la tarea de concluir las evaluaciones de todas las actividades que han generado durante el semestre, también para que la próxima semana haya oportunidad para alguna aclaración o alguna corrección y en 15 días podamos entregar promedios. Ya está habilitada en su plataforma. Son 2 actividades que hay que realizar para esta semana. Una actividad H5P de evaluaciones económicas y una lección para análisis de decisiones. Cualquier duda que tengan en la ejecución de estas actividades, envíenos mensaje. Hay que leer sobre todo la lección a detalle de lo que se está preguntando, porque es prácticamente construir ustedes un árbol de decisiones. Entonces sí hay que tener cuidado. Cualquier duda, ahí estamos al pendiente. Y hay también, como siempre, todas las semanas, material de apoyo relacionado con el tema que se vio. Hay un pequeño capítulo de un libro que habla sobre evaluaciones económicas y análisis de decisiones. Y también hay 2 anexos. ¿Por qué? Porque a pesar de que les dijimos, pues sí son temas nuevos en la medicina basada en evidencia y hay pocos artículos relacionados con estos temas, sí hay también instrumentos para hacer lectura crítica. Entonces, hay una guía CASPE específica para evaluaciones económicas y les compartimos una tablita, es una imagen, que esa es específica para artículos de análisis de decisiones. Esta semana ustedes no van a trabajar la lectura crítica. ¿Por qué? Porque hay poca información respecto a estos temas. Pero pues se las dejamos ahí como anexos para que las tengan en consideración por si en algún momento ustedes van en busca de esta información. Cualquier cosa, quedamos a sus órdenes. Nos veríamos tentativamente la próxima semana para trabajar ya las últimas actividades del semestre y tener completa nuestra plantilla de calificaciones y generar los promedios. ¿Algo más que usted quisiera agregar, Doc? No, yo creo que todo estuvo bien, estamos bien tranquilo. Realmente es parte de lo mismo, o sea, tanto análisis de decisión como análisis económica, son técnicas las 2 cuantitativas, son auxiliares, son herramientas auxiliares, como dijo la doctora. Y es bueno porque, por ejemplo, o sea, también, nosotros como médicos, les digo, los clínicos no vemos muchas cosas, pero cuando al clínico lo pasan a nivel directivo, ¿sí? Obviamente que tienes que estudiar administración, ¿sí? Y tienes que ver exactamente todo esto, porque de por sí es un problema grave de, pues ahorita las fotografías que puso la doctora, en donde pues, no hay abasto de medicamentos, no hay infraestructura para atender pacientes, y eso nos lo pasó ahorita con la pandemia, ¿sí? Se recrudeció todo esto. Entonces, pues sí, a veces hay médicos que nos toca ver el lado administrativo y nos toca ver todas esas situaciones y ver qué programas se están implementando. A veces, yo le comentaba a la doctora y poníamos a veces como ejemplo, por ejemplo, cuando nos llegó en el año de 1900 y cachito, casi, no, 98, 1998, nos llegó como 15 años después lo que es la cirugía laparoscópica, ¿sí? El Seguro Social decía que era muy caro el aparato, que la inversión era muy cara para hacer las cosas, pero exactamente, se hizo el análisis con el costo-beneficio, costo-efectividad y esas cosas, y los años de vida y todas esas cosas, y se vio que pues los pacientes, en primer lugar, si se operaban, les iba mejor que con una cirugía abierta. Había menos costos en material, había menos costos en estancias hospitalarias, había menos costos en pagar los sueldos de los médicos, de todo eso. O sea, todo eso a la larga mejoraba y casi, como dicen, el aparato se pagaba solito se pagaba. Entonces, pues optaron por entrar con el programa y actualmente pues siguen con su programa todavía, ¿sí? Haciendo cirugía laparoscópica tanto normal y como avanzada, ¿sí? Y entonces ese es un ejemplo real de cómo se evalúa estas situaciones.
yo sé que no se van a hacer ustedes evaluadores, pero algunos de ustedes a lo mejor sí van a ser administradores, ¿sí? Por circunstancias de la vida pueden llegar a ser administradores de un hospital y pues tienen que adentrarse al mundo de la administración hospitalaria, ¿sí? Aparte Pero hay evaluaciones económicas que evalúan programas o intervenciones particulares, como ya decíamos, de microcosteo. Y ustedes a lo mejor se van a encontrar evaluaciones económicas de hipoglucemiantes que recién tiene pocos años que llegaron al país. Entonces, incluso eso al corto plazo les sirve a ustedes para no solamente mediante un árbol de decisiones darle la opción más, con mayor beneficio para el paciente, sino también que el paciente pueda costear y ustedes también conociendo esto de la economía o integrando las asociaciones clínicas pueden ofrecerle varias opciones terapéuticas a su paciente y conocer también qué tanto se va a pegar o no al tratamiento, dependiendo también a cuánto está dispuesto el paciente para pagar en cuanto a su tratamiento. Entonces también pueden encontrarse evaluaciones de microcosteo que habla sobre una pastilla, ¿no? Cuánto cuesta la metformina en comparación otro tipo de hipoglucemiante más actual, con menos efectos secundarios, pero que de un peso que te cuesta la metformina en el similar, pues a este nuevo tratamiento que te cuesta 3,000 pesos mensuales, ¿no? Y aquí estamos hablando de cosas grandes y todo el rollo, pero, por ejemplo, desgraciadamente, muchos de nosotros o muchos de los médicos, a veces no llegamos a entrar a un hospital a hacer todo el rollo, pero ponemos un consultorio y también todo eso lleva un análisis económico. ¿Cuánto me va a costar una gasa? ¿Cuánto me cuesta una sutura? ¿Cuánto me cuesta mi esfigmomanómetro, mi estetoscopio? Todo eso, o sea, va dentro de todo. ¿Por qué? Porque pues, no te vas a meter, nomás no se vayan a meter esos mendigos similares, los consultorios similares, que les pagan 30 pesos por consulta, ¿eh? Porque no manches, no. No, cobren bien. Si un mecánico o un albañil, por lo que hace, cobra bien caro, ustedes, Chihuahua, o sea, utilicen bien su profesión y no se dejen engatusar. Pero bueno, eso ya va a ser después cómo nos vaya cada quien en la vida de médicos. Pero bueno, pero sí les apoya y les ayuda mucho esto. Léanlo, es buen tema, son buenos temas. Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, doctora, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Todo bien, doctora. Entonces, eso sería todo, chicos. Nos vemos tentativamente en la próxima semana. Les estamos avisando por mensajito cuál va a ser la dinámica. Cuídense mucho y quedamos a sus Hasta órdenes. luego. Hasta luego. Gracias, Buenas doctora. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.